Y vamos a estar estudiando los versos 28 al 34 de Marcos capítulo 12. Vamos a leer toda la sección y vamos a orar y comenzamos. Dice así: cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto nadie se aventuraba a hacer más preguntas. Entonces, Padre, hoy que estamos aquí sentados también como un acto de adoración, queremos pedirte de que tú traigas revelación a nuestra mente, a nuestro corazón, y que nos puedas hablar a través de estas palabras que Jesús dijo para nosotros hoy también. Entonces, enséñanos, Señor, y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo estas últimas semanas lo que es la última semana precisamente de la vida y del ministerio de Jesús. Y cómo y qué fue lo que él dijo, qué fue lo que él hizo en esos días previos a la crucifixión. Y desde hace varios domingos, o un par al menos, hemos estado viendo cómo Jesús ha estado teniendo estas como conversaciones y estas discusiones o debates públicos con los líderes religiosos de su tiempo. Desde el capítulo 11 empezaron a llegar estas personas, estos líderes religiosos, que estaban en el templo, a hacerle una serie de preguntas a Jesús, realmente con el propósito de la mayoría de las veces de descolocarlo y dejarlo en una postura o en una posición desfavorable con la gente. Y la de esta mañana o la de esta tarde realmente no es la excepción, es la continuación de lo que ha venido sucediendo en este día en la vida de Jesús. Y vemos, si te fijas en el verso 28, que el que ahora hace una pregunta es una persona que dice que es un escriba. Un escriba, el Nuevo Testamento también los llama los doctores de la ley, porque eran básicamente los expertos en la ley de Moisés. Hoy en día tenemos abogados, ellos son expertos en la ley civil, en las leyes que hay en un país. Pero en la época de Jesús los abogados o los doctores en la ley eran estos hombres, eran los escribas. Y su tarea era básicamente resguardar la palabra de Dios y enseñarla. Y básicamente ellos eran los expertos en el tema. Ellos se preparaban toda la vida para esto y eran muy, muy conocedores de lo que abarcaba todo el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, ¿no? Ahora, la pregunta que él hace básicamente es: de todos los mandamientos que hay en la Biblia o en el Antiguo Testamento, ¿cuál de ellos es el más importante? Ahora, creo que la pregunta tiene mucho que ver con quién es él como hombre. Es un escriba, él se dedica a esto, ha estudiado el Antiguo Testamento, es el experto en esto, tiene como un doctorado en estas cosas. Y lo que hacían estos hombres en la época de Jesús básicamente era eso, era argumentar, debatir, y entre ellos tenían estas conversaciones donde básicamente intentaban establecer de todos los mandamientos cuál era el más importante. Ahora, nosotros cuando pensamos en mandamientos, generalmente pensamos en los 10 mandamientos, pero los judíos tenían 613 preceptos, 613. Entonces, cuando este hombre se le acerca y le dice cuál de todos es más importante, la idea es cuál de todos estos 613 preceptos o mandamientos son los más importantes o es el más importante para Dios. Ahora, creo que es importante saber con qué actitud este hombre está haciendo esa pregunta. Hemos visto en diferentes ocasiones cómo distintas personas han venido a Jesús a hacerle preguntas
algunos con una honesta y sincero interés de saber y de conocer, y otros con una intención simplemente de contender más que de conocer. Ahora, cuando lees en los evangelios, en Mateo, por ejemplo, Mateo 22, que es la misma historia, pero relatado bajo la perspectiva de Mateo, ahí se nos dice que la actitud de este hombre, al menos inicialmente, era la de poner a prueba a Jesús. O sea, él viene a poner a prueba a Jesús y le hace esta pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿No? Lo que ellos hablaban y debatían, a ver, Jesús, resuélvenos esta duda. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Ahora, la respuesta de Jesús es muy clara, muy directa, muy entendible. Verso 29, el más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. La respuesta de Jesús fue muy clara, muy entendible, y básicamente lo que Jesús está haciendo ahí está citando el Antiguo Testamento. Los judíos desde pequeñitos, ellos aprendían algo que se llama la Shema. Y la Shema es una palabra hebrea que quiere decir oye. Y es parte de lo que ellos aprendían como una especie de confesión que ellos hacían, que básicamente era citar y recitar y repetir Deuteronomio 6, verso 4 al 5. Yo te lo voy a leer y va a aparecer en pantalla. Dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso es lo que se conoce como la Shema. ¿Y por qué esa palabra Shema? Es porque quiere decir oye o escucha. Y eso es lo que ellos aprendían de pequeños, y eso es lo que Jesús aprendió también él de pequeño, y lo que los judíos sabían desde pequeño. Es oye, escucha. Entonces Dios está diciendo: hey, necesitan prestar atención a esto. Eso es lo que eso significa. Presten atención, pongan atención, oigan, escuchen. Dios está llamando nuestra atención hacia algo importante. ¿Qué es lo importante que Dios quiere comunicar? Y es que Dios quiere que le amemos con todo lo que somos. Jesús dice: no hay pierde. El mandamiento más importante es que tenemos que amar a Dios con todo lo que somos. Y no es la única parte en la Biblia o en el Antiguo Testamento donde Dios como que enfatiza que Él está interesado y busca una relación de amor con su pueblo, con su creación. En el mismo libro de Deuteronomio, pero un poco más adelante, en el capítulo 10, verso 12, Dios vuelve a repetir esta idea. Dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Entonces es muy claro a lo largo del Antiguo Testamento que eso es algo con lo cual Dios quiere establecer y poner el cimiento de la relación entre Él y su pueblo. Es una relación de amor, de amor. Y aquí volviendo a Marcos, o sea, Jesús dice: vas a amar a Dios de esta manera y de esta manera. Y hay una palabrita que es importante. No solamente Dios dice lo que Él está pidiendo, y es que lo amemos, sino que también nos está diciendo cómo debemos de amarlo. La palabra todo se repite 4 veces. Es para enfatizar que realmente Dios quiere que le amemos con la totalidad de nuestras emociones, que la amemos con la totalidad de nuestros pensamientos, con la totalidad de nuestro intelecto, con la totalidad de nuestras acciones. Eso es lo que ese mandamiento implica. Implica emociones, intelecto, pensamiento, acciones. Es como si Dios dijese: no debe de haber ninguna parte, ninguna área en nuestra vida que no diga yo te amo, Dios. Eso es. Que cada parte de nuestro ser pueda rendirse y pueda responder en amor a Dios. Entonces, no solamente es el qué, sino es el cómo. Con todo. Absolutamente todo. Entonces, piensa en eso. O sea, creo que esto es algo que debemos como que de meditar, que nuestro creador no creó robots, no creó
seres o cosas que Él como que predeterminó ciertas acciones y ciertos movimientos y simplemente sean cosas mecánicas que surgen porque Él aprieta un botón. Dios espera y quiere y se relaciona con nosotros por medio de su amor, pero también espera amor de nuestra parte. Es una relación la que Dios quiere tener. Imagínate, nadie va a amarte jamás como Dios te amó. Y Él te está invitando a una relación donde, al menos de su parte, el amor nunca va a fallar. ¿A poco no queremos una relación con alguien así? O sea, ¿cómo nos ha ido? O sea, somos falibles. O sea, entre nosotros nos equivocamos, fallamos, damos amistad. El entrar en una relación es, en cierta manera, correr un riesgo, es ponerte en una posición vulnerable. Te pueden fallar. Ahora, Dios entra en una relación con nosotros y Él se está arriesgando contigo y conmigo. Pero nosotros no nos estamos arriesgando con Él porque sabemos que siempre nos va a amar. Y Él pide que también nosotros podamos responder en amor. Pero no en cualquier amor, sino un amor como este, que todo lo que somos, todo lo que implica nuestra vida esté completamente rendido y ofrecido a Él en un amor, en todas las áreas de nuestra vida. Ahora Jesús responde a la pregunta que le hace este estudioso de la Biblia, pero Jesús va más allá, ¿no? Y hoy dice, bueno, ¿y quién le preguntó? Nadie le preguntó, pero Jesús va más allá y une el primer mandamiento con otra cosa que Él quiere enfatizar. Y dice el verso 31, el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, no hay nada más importante que estos dos, y estos dos van juntos. Van juntos. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo ahí? También está citando el Antiguo Testamento, está citando Levítico 19, 18, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Ahora, ¿por qué será que Dios, tanto en el Antiguo Testamento como Jesús, está diciendo que lo más importante es amor a Dios y lo segundo más importante es amor a nuestro prójimo? ¿Por qué conexión hay entre ambos? De hecho, en el relato paralelo de esta misma historia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 40, Jesús dice que toda la ley y todos los profetas dependen de estos dos mandamientos. O sea, todo se trata y se pudiese condensar toda la Biblia en que tenemos que amar a Dios de esta manera y tenemos que amarnos unos a otros. En eso se resume la Biblia. La pone muy fácil. Lo puedes poner en un tweet, ¿no? En 140 caracteres pones, esto es la Biblia. De esto se trata. Entonces, ¿por qué van juntos? ¿Por qué Dios dice, o sea, el amor hacia mí también se ve reflejado en el amor hacia tu prójimo? Y es porque no puedes amar a Dios y no amar a tu prójimo. O sea, la Biblia hace muy clara y muy evidente esa conexión. No podemos decir que amamos al Señor, pero no amamos a nuestro prójimo. Eso no puede ser. Y no lo digo yo, no tienes que creerme a mí, tienes que creerle a lo que la Biblia dice. Mira lo que Juan, el discípulo, escribió en 1 Juan capítulo 4, versos 20 y 21. Dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces Juan lo pone de una manera muy clara, muy entendible, y dice básicamente no existe tal cosa como alguien que diga yo amo a Dios pero no ama a su hermano o no ama a su prójimo. Podemos decirlo, por eso dice si alguien dice, o sea, alguien lo puede decir, pero Juan nos está diciendo el que dice esas cosas es un mentiroso, porque no es posible en la práctica que si decimos amar a Dios, no amemos a nuestro hermano, a quien estamos mirando. No tiene sentido decir, yo amo a alguien que nunca he visto con mis ojos, y a alguien que lo estoy mirando a los ojos, decir, yo a esa persona, pues no. O sea, no hay congruencia, no hay lógica. Entonces, Dios ha puesto a tu prójimo, Dios ha puesto a mi prójimo, a mi lado, para que yo pueda amarlo de su parte. Y también es una manera en la cual Dios nos pone
como que cosas en la vida real para demostrar realmente de que de verdad lo amamos a Él. Es como un control de calidad. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Amando a tu prójimo, amando a tu hermano. Es una evidencia que te va a ayudar a ti a realmente probar tu afirmación o probar yo mi afirmación de que amo a Dios o no. Entonces, ¿cómo puedo saber si amo a Dios? Amas o no a tu hermano, amas o no a tu prójimo. Y no es lo que digo, es qué hacen mis acciones. Yo puedo decir muchas cosas, pero es lo que yo hago, mis decisiones las que demuestran realmente lo que creo. Entonces Dios ha puesto a tu hermano para que tú puedas amarlo y para que de esa manera des evidencia o des testimonio de que tu amor hacia Dios es real. Es real. Ahora Jesús nos dice también, así como nos dice cómo debemos de amarlo a Él con todo, también nos dice cómo debemos de amar a nuestro prójimo. Dice que debemos de amarlo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, la idea es, ¿cómo podemos eso llevarlo a la práctica? Es, si tú o yo estamos en X situación, pasando por una situación X, y tú dices, hoy creo que yo necesito esto, yo necesitaría esto, o cuando pasó esto en mi vida, yo creo que necesitaba esto. Si tú identificas eso, eso es lo que tú debes de hacer por tu hermano. O sea, que puedas demostrar un amor o el amor de una manera práctica, en la manera a lo mejor la que tú necesitabas en ese momento en tu vida. Creo que algo muy importante que tenemos que recordar es que siempre la Biblia nos muestra de que el amor es una decisión y una acción que nosotros debemos de tomar la iniciativa. Nunca la Biblia nos dice lo que nos dice para que tú digas, esto es lo que otros tienen que hacer por ti, sino más bien esto es lo que tú debes de hacer por otras personas. Creo que hoy en día a veces vivimos en una cultura donde tenemos esta mentalidad de consumidor. Entonces vamos a muchos lugares con la mentalidad todo tiene que girar alrededor de mí, soy el consumidor, entonces el cliente siempre tiene la razón. Todo gira en que yo esté satisfecho, en que mis necesidades sean cubiertas, en todo eso. Y a veces llegamos con ese mismo chip, llegamos a la iglesia y cuando veo que la experiencia en la iglesia es distinta a eso, mucha gente se decepciona porque piensa de que todos los demás tienen que girar alrededor de nosotros y eso no es lo que nos llama la Biblia. La Biblia nos llama a olvidarnos de nosotros mismos y a vivir para Jesús y vivir para los demás. Tenemos que dejar de ser pasivos y receptores y comenzar a tomar la iniciativa y a dar lo que Dios nos ha dado para entregar a otros, que es amor. Siempre el cristiano debe tomar la iniciativa en amar porque Dios tomó la iniciativa en demostrarnos su amor a nosotros. Dios tomó la iniciativa. Entonces, ¿cómo debemos de amar? ¿Cómo ya nos amamos a nosotros mismos? Ahora, aquí vale la pena una aclaración. Jesús no está diciendo que primero debemos de aprender a amarnos a nosotros mismos para después amar a otros. No son 3 mandamientos, son solo 2. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que estas últimas décadas en la vida, en la historia de la iglesia, han traído mucho esta idea de primero tienes que aprender a amarte a ti mismo. O este concepto de primero tienes que subir tu autoestima. Y todo ese concepto de autoestima que es humanismo, no es bíblico. Jesús no está diciendo que primero tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Él está dando por sentado que ya nos amamos a nosotros mismos. Y que así como ya nos amamos, tenemos que amar a las demás personas. Y quiero probártelo con la Biblia. No me creas a mí, créele a la Biblia, que ya te amas a ti mismo. Efesios 5:29. Obviamente el contexto es de matrimonio y del rol del hombre, del esposo y de la esposa, pero mira, Pablo dice algo muy interesante. Efesios 5:29. Porque nadie, es bien categórico, nadie, Dice, nadie aborreció jamás, también muy categórico, su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Pablo está diciendo que no ha existido nunca nadie que no toma cuidado de su vida, al menos en alguna parte. Todos tienen cierto afecto hacia sí mismo.
Todos están en cierta manera centrados en sí mismos, de alguna manera en cómo se cuidan, en lo que hacen para autopreservarse. Eso es algo que traemos de nacimiento, somos así, ¿ok? Nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo cuida. Otro texto, 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió. ¿Para qué murió Jesús? Mira, para que los que viven ya no vivan, ¿para qué? Para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es la implicación ahí? Que nuestra vida antes de Cristo era una vida totalmente marcada, viviendo ¿para quién? Para nosotros, porque nos amamos demasiado. Somos egocéntricos, todo se trata de nosotros. Otro texto y el último, Filipenses 2:4. No buscando cada uno sus propios intereses, eso ya viene por default, sino más bien los intereses de los demás. Todos nosotros buscamos por nuestros propios intereses, todos. Y esa es una muestra de que tú y yo nos amamos a nosotros mismos. Lo antinatural es empezar a preocuparte por los demás, que es a lo que nos llama Jesús. Entonces, esa es la Biblia, teología. Nada más sentido común. Cuando toman una foto grupal y tú estás en esa foto, ¿a quién buscas primero en la foto? A ti. A lo mejor todos los de la foto salen impecables, pero tú sales mirando para otro lado. No, esa foto hay que borrarla. La puede tomar el mejor fotógrafo del universo, pero si tú saliste mirando para el lado con tu dedo aquí o lo que sea, hay que borrarla. Ahora, si todos salen horribles, pero tú sales bien, no, esa es la mejor foto. Claro. ¿Por qué? Porque nos amamos y nos amamos demasiado. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Una persona que está como a lo mejor en un momento muy hondo en su vida, como en una depresión muy complicada, te das cuenta que muchas veces esas personas están ensimismadas nada más. El centro son ellos, por eso están así. Entonces, tenemos que quitar los ojos de nosotros. Tenemos que poner los ojos en Jesús. Por eso Jesús dijo, ustedes quieren seguirme, quieren ser mis discípulos, tienen que ¿qué? Negarse a sí mismos. El problema, el obstáculo más grande que tenemos para seguir a Jesús no es el mundo, no es Satanás, soy yo mismo. Es mi carne, es mi ego. Entonces Jesús dice, como ustedes ya pueden hacer eso, ya tienen cuidado de sí, de esa misma manera tienen que tener cuidado de su prójimo, de su hermano. Y van a demostrar el amor así en las cosas que a ustedes les gustaría que hicieran por ustedes, háganlo por los demás. Tomen acciones concretas para demostrar su amor. Ahora, ¿cómo reaccionó el escriba ante las palabras de Jesús? Fíjate el verso 32 y 33, dice, y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Piensa en esto, este es un escriba que es parte de una multitud de gente que es hostil a Jesús, que lo han venido como que fastidiando o querer fastidiar a Jesús desde hace muchos días y muchas horas aquí ya. Y él dice, bien Jesús, o sea, respondiste bien. Yo creo que, esta es mi convicción personal, pero yo creo que el corazón de este hombre comenzó a cambiar a medida que él está hablando con Jesús. Al inicio, claramente Mateo nos dice que quería probar a Jesús, pero a medida que él va oyendo la respuesta de Jesús, yo creo que algo va cambiando en su mente o pensando de una manera más clara. Y la manera en la que Jesús termina, le dice que no estás lejos del reino de Dios. Creo que algo está pasando en la mente de este hombre y halaga públicamente a Jesús. Eso es algo arriesgado, porque él es parte de un grupo que odia a Jesús y que anda buscando lo que sea para matar a Jesús. Y él dice, hey, sí, esa es la respuesta correcta. Buen maestro, ¿no?
Imagínate, un hombre halagando a Dios porque dio una respuesta correcta. Es curioso, pero sí, es la respuesta correcta. Jesús dijo la respuesta correcta. Entonces, este hombre hizo la conexión en su mente, la misma conexión que hizo Jesús, que para nuestra relación con Él, con nuestro Creador y nuestra relación unos con otros, el amor es como la locomotora que va a jalar todos los vagones. El amor es lo más importante. ¿Qué es lo que pasa? De hecho, este hombre como que expande un poco más. Y si te fijas al final del verso 33, él dice que amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Los holocaustos son sacrificios de animales y cosas que los judíos hacían en el Antiguo Testamento para ofrecer y pagar por sus pecados. No está diciendo que esas cosas no sirven. Lo que está diciendo Jesús y lo que reconoce este hombre es que Dios está más interesado en otras cosas antes que eso. No es que los sacrificios no funcionan, pero Dios está más interesado en una relación de amor primero con Él. El mismo rey David escribió esto, el Salmo 51, verso 16 al 17. Dice, porque tú no te deleitas en sacrificio. Y otra vez, no está diciendo que los sacrificios no funcionan. De lo contrario, yo lo ofrecería. ¿No te agrada el holocausto? Dice, los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver a través de estas cosas? Es que muchas veces tú y yo, o estos hombres, o el Israel del Antiguo Testamento, estaban simplemente haciendo cosas como que por inercia. Una serie de rituales, una serie de cosas, una serie de lecturas muy mecánicas, pero el corazón ya no estaba ahí. No estaban amando a Dios con todo lo que ellos tenían, con todo su intelecto, con todas sus fuerzas, con todo. Simplemente se trataba de hacer cosas, hacer lo correcto, que está bien, pero desconectando completamente el corazón y no involucrando amor en las cosas que se hacían. Y creo que eso nos puede pasar a cada uno de nosotros. Podemos con el tiempo estar haciendo las cosas buenas, pero olvidar y quitar de la relación lo más importante para Dios, que es que la amemos con todo. ¿Te acuerdas qué es lo que Jesús le dice o le escribe en contra de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? Dice, tú dejaste tu primer amor. Eso es lo que yo tengo en contra tuya. Tú tienes muchas obras y muy buenas. Y tienes la palabra de la verdad, pero tú dejaste tu primer amor. Empezaste a caer en una rutina, en de hacer cosas correctas y buenas, pero tu corazón no está ya involucrado en eso. Y tengo un problema contigo, Éfeso, por eso. Entonces tenemos que examinarnos y nunca olvidarnos creo que de esto. ¿Por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo? ¿Por qué venimos hoy aquí a adorar a Dios? ¿Es porque se supone que lo que hacemos todos los domingos? ¿Por qué abro la Biblia y empiezo a leer simplemente como para cumplir y palomear que hice mi devocional el lunes? ¿Por qué estamos haciendo las cosas? O sea, Dios, esas cosas son buenas. Es bueno leer la Biblia, es bueno ir a la iglesia, es bueno hacer todo lo que Dios nos pide. Pero ¿cuál es la motivación que está detrás de todo eso? O sea, Dios no creó robots, lo pudo haber hecho. Pero Dios nos dio libre albedrío completamente y nos dio la capacidad de poder responder en amor a Él ante su muestra de amor hacia nosotros. Entonces este hombre agarró, entendió, lo mismo que entendió Jesús, lo entendió. Ahora fíjate cómo termina esta historia. El 34 dice, viendo Jesús que Él había respondido sabiamente. No solamente dice correctamente, sino sabiamente. Dice, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué quiere decir no estás lejos del reino de Dios? Creo que lo que Jesús le está diciendo es la comprensión que tienes de que lo que realmente a Dios le importa son estas dos cosas. Esa es una comprensión espiritual que te está acercando al reino de Dios.
entender lo que Dios pide y lo que es más importante para Dios es mejor que no entenderlo y no saberlo. Es bueno saber lo que Dios quiere y sobre todo es bueno saber lo que más le interesa a Dios. Entonces, pero la pregunta es, o la implicación es, ¿suficiente solamente con saberlo? Jesús le dice, estás cerca del reino de Dios. No le dice, estás dentro del reino de Dios todavía. Puedes estar muy cerca, pero aún no dentro. Puedes tener la respuesta correcta y estar todavía afuera. Afuera. Entonces, piensa un poco en este hombre. ¿Quién es este hombre? A lo mejor, si nosotros hubiésemos vivido y hubiésemos sido contemporáneos a él, hubiésemos dicho, bueno, este hombre es ejemplar, es un hombre respetado por la sociedad, es un hombre religioso, es un hombre que ama a Dios, es un hombre sobre todo conocedor de la Biblia, o sea, tiene un doctorado en el Antiguo Testamento. Si hay alguien que conoce la Biblia es él. Es un hombre que vemos que tiene cierta comprensión de las cosas que Jesús está diciendo, pero aún así Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. ¿Te das cuenta que puedes ser bastante bueno y aún así estar fuera? Eso es. Es como si dijera, ¿sabes qué? Estuve a un número de ganarme la lotería. ¿De qué me sirve un número si la tenía a todos, pero en el último le fallé? ¿O de qué sirve meter 4 goles si el otro metió 5 y te ganó? Estuviste cerca de ganar la final del mundial, pero se dio vuelta la cosa y terminaste perdiendo. ¿De qué sirve? Entonces, tú dices, híjole, o sea, una persona como esta, con todo el conocimiento y la comprensión, no está dentro todavía. ¿Qué implica entrar entonces? Es como se acuerdan la historia del joven rico, cuando los discípulos dijeron, híjole, bueno, si este no puede, o sea, ¿quién puede ser salvo entonces? Si una persona como el joven rico que guardó esto, que hizo esto otro, no va a entrar o no pasa nada todavía con él y se va triste, ¿quién puede ser salvo entonces? Entonces, creo que tenemos que entender un poco esto, que sí, Dios quiere que la amemos con todo. Él entró con toda esta relación, Él no espera menos de ti ni de mí. Pero la pregunta es, ¿quién ha amado a Dios con la totalidad de su corazón, la totalidad de su alma y la totalidad de su mente y la totalidad de su fuerza de nosotros aquí? Nadie. Nadie. En nuestro mejor día no nos acercamos al 100%. Pero hay alguien que amó así a Dios, al Padre, Jesús. Jesús amó a su Padre con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y lo probó soportando la cruz. ¿Quién ha amado a su prójimo como Dios manda que debemos de amarlo todos los días de nuestra vida? ¿Quién de nosotros lo puede haber hecho? Nadie. ¿Quién amó a su prójimo como Dios pedía? Jesús. Y lo demostró muriendo en la cruz. Jesús le dijo a los discípulos, nadie tiene mayor amor que este, que uno que da su vida por sus amigos. Y Jesús no solamente dio su vida por sus amigos, la Biblia dice que Jesús dio su vida por el mundo. Entonces tú dices, ok, si toda la ley, todo lo que Dios pide y demanda se resume en estas dos cosas, ¿para qué nos vamos a ir si el día de reposo, si comiste esto? Estas dos cosas que resumen toda la ley, tú y yo no la hemos cumplido, estamos en problemas. Estamos en problemas. Porque ese es el estándar que Dios pide si vamos a entrar al reino de Dios. A veces pueden algunas personas pensar que Dios es amor y es bonachón y finalmente se va a conmover y va a dejar pasar a todos, todos se van a salvar. No vemos eso en la Biblia. Vemos que sí, Dios ama a todos.
Y amó tanto al mundo que dio a su Hijo como un medio de una provisión para que si tú crees en Él puedas ser salvo. Pero el estándar es bastante alto. Es una vida perfecta, básicamente. Entonces, yo veo esto y digo, yo quiero amar a Dios, claro que lo quiero amar. Lo quiero amar mejor todos los días. Pero no lo he amado como Él pide. Él sí me ha amado como Él dice, pero yo no lo he amado a Él como Él me pide todos los días. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Nos vamos deprimidos a la casa? No. Es ahí donde entra lo hermoso del Evangelio de Jesús. ¿Por qué tú necesitas a Jesús? A lo mejor tú vienes aquí por primera vez o estás viniendo hace muy poco y tú dices, ¿qué tanto con Jesús? ¿Por qué Jesús es tan importante? Es por esto, porque Jesús vivió la vida perfecta que Dios exigía y que tú y yo no pudimos vivir. Por eso Jesús es importante. Él fue nuestro sustituto. Él vivió la vida perfecta. Él sí amó al Padre todos los días, siempre igual, constante. Pero no solamente eso, no solamente Jesús vivió la vida perfecta que Dios exigía y que yo no podía vivir, sino también Jesús murió por mí, por no yo haber vivido la vida perfecta que Dios pedía y demandaba. No solamente la vivió en mi lugar, sino también murió por mí, porque yo no fui capaz, ni tú, ni yo, ni ninguna persona, de vivir como Dios pedía y demandaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Finalmente, la justicia de Jesús se te transfiere a ti y mi pecado, tu pecado, se le transfiere a Jesús y Dios resuelve la deuda, resuelve el conflicto y nos reconcilia con Él mismo a través de su Hijo. Y sabes, o sea, piensa un poco en este escriba. Dice, sí, Jesús, esa es la respuesta correcta. Entonces, ahora le voy a intentar hacer. Ya que me lo confirmaste, ahora ya sé lo que tengo que hacer. La pregunta es, ¿puedes hacer esto todos los días otra vez? O sea, quiero yo ganarme el favor y el amor de Dios, intentando hacer y decir, ok, yo nunca más voy a fallar. Ahora sí, a partir de este domingo, voy a amar a Dios con todo lo que soy, todos los días de mi vida. Y le voy a demostrar a Dios de que soy capaz. ¿Vas a poder hacer eso? ¿Estás tan seguro de ti mismo? Yo no estoy seguro de mí mismo. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros? Por eso. Porque Jesús vivió la vida que no podíamos vivir. Ahora, ¿quiere decir eso entonces que no voy a amar a Dios? Claro que no. Dios va a venir, me va a dar de su espíritu, va a cambiar mi corazón y va a poner un nuevo deseo de querer agradar a Dios y poder andar en sus caminos, poder obedecer su palabra y poder amarle, a lo mejor no como Él exige o pide, pero amarlo más de lo que lo amaba ayer. A lo mejor tú y yo no somos lo que debiésemos de ser todavía, pero no somos lo que éramos antes. Entonces, ¿vamos a crecer en amor? Claro que sí. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Si tú dices hoy, híjoles, me voy mortificado porque me dijeron que tenías que amar a Dios así y no lo he hecho, ¿qué hago? ¿Me sigo mortificando? No. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Qué dice Juan? Amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Es ahí donde tenemos que partir. Yo voy a comenzar a amar a Dios cuando me dé cuenta cuánto Él me amó a mí primero. No es al revés. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sentarme. Tengo que abrir mi Biblia. Y tengo que comenzar a ver en la Biblia cómo Dios despliega ese amor tan extraordinario que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y ver simplemente que Él nos amó cuando aún éramos pecadores, cuando estábamos en nuestros pecados. Cristo murió por nosotros. Y deja que ese amor de Dios empiece a cambiar tu corazón. Y te empiece a llevar a poder, ok, ahora voy a responder. O sea, a lo mejor no como debiese, pero voy a comenzar a responder en amor. ¿Por qué?
porque he visto cuánto me amó y cuánto me perdonó Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, familia. Mi pregunta para ti es, ¿qué tan cerca estás hoy del reino de Dios? ¿O estás adentro? ¿Te das cuenta lo difícil que debe haber sido para un hombre como un escriba que se jactaban a lo mejor y presumían su bondad y lo que ellos hacían y lo que ellos conocían, de decirle, está bien, pero es insuficiente? ¿Te das cuenta por qué ellos tenían serios problemas con la gracia de Dios? Que gente que no tenía interés y que no había vivido una vida recta y justa según sus parámetros, estaba entrando al reino de Dios antes que ellos. Mira, en Marcos 2, 16 y 17, dice, cuando los escribas, ok, este hombre es un escriba, o sea, hombres como este. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? O sea, no entendían que Jesús se relacionara con personas de ese tipo. ¿Cómo ellos están siendo aceptados? ¿No? O sea, no entendemos. Nosotros nos hemos portado, entre comillas, bien. El asunto es que no es lo suficientemente bien. Porque el estándar es perfección. Entonces, fíjate lo que Jesús dice, el 17. Al oír esto, Jesús les dijo a los escribas, a hombres como estos de hoy, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sabes cuál era el problema con los escribas y con los religiosos y con hombres y mujeres hoy en día, incluso aquí entre nosotros? Es que nos consideramos justos. Nos consideramos buenas personas. No soy tan feo y tan horrible, no hago las cosas feas que hace mi vecino. Siempre encontramos a alguien más abajo con el cual compararnos. Entonces, te das cuenta que no es tu maldad la que te separa de Dios, es tu bondad. Es que tú te crees bueno. Eso es lo que te tiene separado de Dios. Yo no hago estas cosas que hacen tan malas en mi trabajo. Sí, no soy perfecto, nadie es perfecto. Pero yo no hago lo que hacen otras personas. Eso es lo que te tiene lejos de Dios, del reino de Dios. Crees que eres una persona buena y justa. Pero ya vimos que el estándar de Dios es perfección. Incluso en amar. Por eso necesitas a Jesús. Porque necesitamos reconocer nuestra condición. A un publicano, a un recaudador de impuestos, a una mujer que ejercía la prostitución en ese tiempo, tú le decías, y ellos lo aceptaban, lo reconocían, sí, eso es lo que soy. Pero a un religioso le decías, tú eres un hombre malo, no lo aceptaban. Porque ellos hacían todas estas cosas buenas, supuestamente, pero su corazón estaba en tinieblas. Entonces, si tú hoy no eres salvo, Jesús vino a salvarte. Vino a salvarte de tu autojusticia, de tu ego, del mío. Pero para eso necesito reconocer que realmente eso es lo que necesito. No necesito un consejero, necesito un salvador. Cuando una persona se está ahogando en el mar, no está pensando en que si va a salir el sol, si va a ir a la playa, si va a comer mañana. Está pensando en que alguien le tira un salvavidas. Y Dios te está tirando un salvavidas con Jesús. ¿Lo vas a recibir o no? Eso es lo que tienes que decidir.